Bendiciones, hermanas. Me presento con ustedes. Me llamo Leti Camargo y pertenezco al Ministerio Infantil Maestros y Maestras de Escuela Dominical. Y seguimos con el taller con un número te enseño. En esta ocasión yo voy a enseñarles con el número 12 una lección. Si bien sabemos que tenemos varias lecciones, yo voy a tocar solamente la clase donde Jesús visitó las casas. ¿Qué fue lo que dejó a cada casa que visitó? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con nuestra primera casa, que son las bodas de Canaán. En esta casa Jesús trajo y dejó alegría. Recuerden que en las bodas lo más importante de aquellas épocas era que el vino fuera de muy buena calidad. Y Jesús hizo el milagro, su primer milagro, de convertir agua en vino de muy buena calidad. Vamos a ver la siguiente casa que Jesús visitó y es la casa de Pedro. Aquí en la casa de Pedro vemos que él sanó a la suegra de Pedro. Él trajo sanidad. Sanidad trajo a la suegra de Pedro. En nuestra siguiente casa es la casa que estaba ubicada en Capernaum. Y vemos que Jesús está rodeado de una gran multitud y que 4 amigos deciden cargar a este hombre que ha estado paralítico y meterlo por el techo para que Jesús lo pueda restaurar, lo pueda sanar. A este hombre Jesús restauró su cuerpo. En esta casa Jesús dejó restauración. Vamos a hablar de la casa de Leví, recaudador de impuestos de aquella época. Persona que nadie quería porque él robaba al pueblo. Pero Jesús decidió ir a su casa y cuando él estuvo con Leví trajo a esta casa arrepentimiento. Logró el arrepentimiento en Leví. Nuestra siguiente casa era una casa donde Jesús generalmente siempre estaba, donde tomaba posada. Pero recuerden que en esa época el anfitrión debía de lavar los pies de las personas que eran sus invitadas. Pero en esta ocasión tocó que una mujer que estaba muy agradecida con Jesús llegó y vació un perfume carísimo sobre los pies de Jesús y con su cabello los ungió, los secó. Entonces Jesús a esta casa trajo unción y perdón. En la siguiente casa que vamos a ver es la casa de la hija de Jairo, donde le dice: Tabita, levántate. Eso quiere decir, muchacha, levántate. Y trajo la vida a la hija de Jairo, porque recordemos que ellos ya estaban llorando por la pérdida de su hija, porque su hija ya había muerto. Pero Jesús la trajo a vida de nuevo. En esta casa Jesús trajo vida. Vamos a ver ahora la casa de Marta y María. Ellas eran sus amigas, recordemos, y pudiéramos pensar que a esta casa Jesús trajo amistad. Pero en realidad lo que Jesús trajo en esta casa fue la palabra de Dios, porque sembró en sus corazones la palabra. Entonces en esta casa, donde también su hermano Lázaro era el hermano de Marta y de María, recordemos el milagro que Lázaro resucitó. Aquí vemos que está dándoles la palabra. La casa de Zaqueo. Zaqueo, otro recaudador de impuestos. Hombre lleno de curiosidad por conocer a ese hombre que había perdonado a Leví, que lo había cambiado. Cuando estaba en el sicómoro y Jesús pasa y le dice: Jesús, baja que voy a ir a tu casa. A la casa de Zaqueo Jesús trajo la salvación. La casa del camino de Emaús. A esta casa encontramos que cuando los apóstoles estaban tan tristes porque Jesús ya no estaba, estaban desanimados, tristes, angustiados y tenían miedo. Pero Jesús trajo a esta casa visión espiritual, abrió sus ojos espirituales y ellos se animaron a salir adelante y a predicar el evangelio. Vamos a ver la casa de Caifás. ¿Qué hubo en esta casa? Jesús no trajo juicio porque él no fue quien juzgó. Recordemos que en esta casa fue cuando a Jesús lo aprendieron y a él lo enjuiciaron. En esta casa hubo juicio, pero no de parte de Jesús. Bueno,
Y entonces, la otra casa que tenemos pendiente es la casa de los discípulos. Ahí donde ellos tenían una comunión con Jesús. A esta casa le llamamos también cenáculo, porque ellos tuvieron esa comunión de estar con Jesús antes de morir. Ahí ellos ya los había preparado. Acuérdense, estuvo con ellos 3 años y medio y los preparó para salir a trabajar. Aquí también él ungió sus pies. A esta casa él trajo comunión. A la última casa es la casa de los discípulos. Y en esa casa también trajo amistad, trajo comunión en la casa de los discípulos. Bueno, espero que esta pequeña clase sea de bendición a sus vidas y la puedan compartir con sus pequeños. Y la tarea es la siguiente. Yo requiero que ustedes hagan una casa del tamaño que ustedes quieran, del material que ustedes quieran, y en esa casa ustedes pongan qué fue lo que trajo Jesús a cada casa. Van a escribir: Jesús trajo alegría, sanidad, restauración, arrepentimiento, unción, y así sucesivamente, como lo hemos venido explicando. En una casa, una lista de las 12 cosas que Jesús dejó en cada casa. Espero sus tareas y muchas bendiciones a sus vidas, a sus ministerios y a su familia, y muchas gracias por todo.